Buenos días. Yo les voy a hablar sobre la obra Falsa Inocencia de Annie Perry. Este es un libro de Ediciones B. Les hablaré un poco sobre la autora. Annie Perry nació en Blackheath, Londres, Inglaterra, el 28 de octubre de 1938, con el nombre de Juliette Marie Humble. Annie Perry es considerada como la reina del crimen victoriano, debido a sus obras situadas en Inglaterra durante el siglo XIX. Annie Perry, además de ser escritora, es culpable de un asesinato por el cual fue enjuiciada y condenada. Dicho asesinato se llevó a cabo cuando Annie y su amiga Pauline invitaban a la madre de Pauline a dar un paseo por el campo. En dicho paseo, Annie lanzó una piedra de ornato para que la madre de Pauline la recogiera. Cuando la madre de Pauline la recogió, Pauline la golpeó con un ladrillo en la cabeza, pero su madre no murió, por lo que ambas chicas la golpearon aproximadamente 48 veces con el ladrillo, hasta que ésta finalmente murió. Después de esto, ambas chicas fueron detenidas, enjuiciadas y condenadas, pero no se les pudo aplicar la pena de muerte, debido a que de acuerdo a la ley neozelandesa de ese entonces, la pena de muerte quedaba prohibida en adolescentes. Por dicho motivo, ambas fueron encarceladas por 5 años. Cuando Annie Perry fue libre, se mudó a Estados Unidos, donde trabajó como asistente de viajes. Después de esto, se cambió el nombre de Juliette Marie Humble por Annie Perry, adoptando el apellido de su padrastro. Fue entonces cuando decidió escribir. Esta obra, Falsa Inocencia, gira alrededor del detective Monk y el criminal Jericho Phillips, quien es acusado de dirigir una red de prostitución infantil. Los intentos por detener a dicho criminal comenzaron con el comandante Durban, que era el jefe del detective Monk, pero el comandante Durban ha muerto, por lo que Monk ha jurado hacer hasta lo imposible por detener a Jericho Phillips, enjuiciarlo y finalmente verlo colgado en la horca. Después de muchos intentos fallidos por detener a Jericho Phillips, finalmente el detective Monk, con ayuda del detective Sullivan, logran detenerlo y enjuiciarlo. Pero este criminal contrata a un muy buen abogado, que es el abogado Rathbone, que era muy buen amigo del detective Monk. Este abogado logró liberar a Jericho Phillips a base de muchas mentiras, lo que a Monk se le hace una gran injusticia, por lo que decide que hará lo imposible para encarcelarlo nuevamente y colgarlo en la horca. A lo largo de este segundo intento por recapturar a Jericho Phillips, al detective Monk le surge la intriga de que quizás Jericho Phillips sí es inocente y que Durban tendría más bien algo personal por lo, por lo que querer encarcelar a Jericho Phillips. Pero conforme va pasando el tiempo, va consiguiendo testigos y pruebas, se da cuenta que no es así, que Jericho Phillips sí es culpable y que merece ser enjuiciado y castigado. Podemos ver en el detective Rathbone que es una persona muy confiable, justa, que no se rinde, persistente, optimista. Por el contrario, vemos al criminal Jericho Phillips, que es una persona indeseable, escurridiza, mentirosa, pero sobre todo traicionera. También tenemos el caso del detective Sullivan, que aparenta ser una persona buena y justa, pero conforme se va desarrollando la historia nos damos cuenta que es una persona traicionera y que solo ve por sus intereses. Lo mismo vemos en el caso del abogado Rathbone, que en un principio se ve como un abogado que lucha por el bien, pero conforme se le presentan las oportunidades, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de siempre obtener un beneficio. Esta obra se desarrolla principalmente en muelles y bahías, debido a que la obra se desarrolla en las costas de Londres. Este ambiente es de suspenso, de intriga, de inseguridad y hasta cierto punto de desconfianza, pues los personajes ya no saben en quién confiar y en quién no, porque se han visto traiciones y cambios de bando. Esta es una obra que yo les recomiendo leer porque además de que contiene una historia muy interesante que no te permite dejar de leerla, pues te presenta un hecho y lo deja inconcluso, y cuando está a punto de concluir presenta otro hecho
Y así se va, mientras uno concluye, otro inicia. Y eso te crea una sensación de querer seguir leyendo y que no termine la historia. Además de que tiene una trama muy interesante, también nos muestra historia de Inglaterra durante el siglo XIX, pues podemos ver cómo eran los ingleses victorianos, cuáles eran sus costumbres, sus formas de vestir, qué es lo que acostumbraban a hacer, incluso qué políticas eran las que manejaban. Y estas son las razones por las que yo recomiendo que lean este libro.